Bueno, buenas tardes. Vamos a ver brevemente, hacer un poquito de historia de cómo se organizó el sistema de administración de bienes, que corresponde a la unidad 6 de la materia Administración Financiera. Según lo define Macón, el sistema de administración de bienes está constituido por el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos administrativos que intervienen en los procesos de administrar los bienes físicos del Estado, sean de dominio público o privado, y estos últimos sean bienes muebles o inmuebles. Una definición más detallada es la que hace Gutiérrez. Agrega que el sistema se aplicará para las altas y bajas del patrimonio del Estado de bienes, a los que es menester ingresar, conservar, mantener, proteger y eventualmente reasignar. Según Lepera, es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos vinculados con la gestión de los bienes de uso y de consumo en acopio, que conforman el dominio privado, y con toda obra pública construida para utilidad común del Estado. Por otro lado, el sistema debe fundamentarse en dos principios metodológicos: la centralización normativa, definición de políticas generadas que enmarquen el funcionamiento de cada uno de los sistemas de la administración financiera, y la elaboración y aplicación de las normas metodológicas y procedimientos generales y comunes que regulan la operación de cada sistema. La descentralización operativa significa la capacidad de administración de cada sistema por las propias instituciones públicas. Esto debe cumplir dos requisitos básicos. Los que se determina por un sistema deben estar estrechamente relacionados con lo que se establezca para otros y estará debidamente reglamentado. La organización funcional del sistema se debería componer de un órgano rector, que actuará como unidad central del sistema y que tendrá a cargo la elaboración de las políticas, las normas, los procedimientos, la administración de la información y la evaluación del sistema. Las unidades periféricas, que funcionen en cada servicio administrativo financiero SAF, correspondientes a cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, las que tendrán a su cargo la administración de los bienes según la ley de bienes, que se debería crear conjuntamente con las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y las normas que establecerá el órgano rector. Sin embargo, el actual sistema se encuentra en crisis debido a un marco regulatorio contradictorio y desorganizado, como así también por falta de homogeneización y profundidad en la asignación de los recursos para su uso y administración de los bienes. Asimismo, los marcos institucionales están quebrados y la administración de los bienes hoy se efectúa en forma asistémica, atomizada, dispersa, desorganizada e ineficiente. Ello como consecuencia de que en el pasado la administración de los bienes no estuvo sujeta a un proceso de transformación integral, con visión estratégica y sistemática de sus alcances en la reforma de los sistemas de administración financiera e inversión pública. Por el contrario, las transformaciones sistémicas que ha sufrido han sido producto de programas de privatizaciones y de reforma fiscal, limitándose los mismos a la realización de los activos físicos simplemente con un fin financiero. El sistema actual no provee las herramientas jurídicas necesarias para llevar adelante una gestión integral que permita mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema. Con posterioridad hubo un proyecto de decreto para transformar el ONABE en ORBE, órgano de rector de bienes del Estado. Basándonos en el artículo 5 de la Ley 24.156, cada uno de los sistemas estará a cargo de un órgano rector que dependerá directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos. Este órgano coordinador, según el artículo 6,
será establecido por el Poder Ejecutivo y tendrá la misión de dirigir y supervisar la implantación y mantenimiento de los sistemas. En lo que respecta a la administración de los bienes que hoy en día tienen esas atribuciones, es el Organismo Nacional de Administración de Bienes, ONABE, creado mediante el decreto 443 del 2000. Como organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, presidido por el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con las misiones y funciones oportunamente asignadas por el decreto 1383 del año 96, al disuelto Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios, ENAVIAF, y las correspondientes a la suprimida Dirección Nacional de Bienes, establecidas en el decreto 1450 del 96. En función de todo lo expuesto, el organismo resultó competente para coordinar las políticas, normas y procedimientos relacionados con la administración de los bienes nacionales en general y para administrar, entre otros, los bienes ferroviarios no concesionados en jurisdicción del disuelto ENAVIAF. A partir del año 2008 se dicta la ley 26352, que dispuso en el marco del reordenamiento de la actividad ferroviaria la transferencia de los bienes ferroviarios a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Sociedad del Estado, creada por dicha ley, junto con la operadora ferroviaria Sociedad del Estado, ambas actuantes en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Por lo tanto, se desdobla la administración de los bienes según origen en ferroviarios y no ferroviarios. Por otro lado, el artículo 19 de la ley dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional debía adecuar las estructuras organizativas de los organismos involucrados en dicha normativa. En consecuencia, el ONABE elaboró un proyecto de decreto, el cual fue elevado al Poder Ejecutivo y se encuentra pendiente de aprobación, donde propone una nueva estructura para el organismo, redenominándolo Organismo Rector de Bienes del Estado, ORBE. La función del ONABE. Según la norma de creación, el ONABE conserva las misiones y funciones de sus antecesores, ENAVIEF y DNBE, a excepción del registro patrimonial de los bienes que administraba, esta última que se mantiene en la Contaduría General de la Nación. Su creación tuvo como finalidad lograr una mayor coordinación, economicidad y eficiencia en materia de administración de los bienes del Estado Nacional. En relación a la definición de sus funciones, primero debemos aclarar que existen dos tipos de bienes, los bienes públicos y los bienes privados. De acuerdo a la clasificación del Código Civil, en su artículo 2339, es necesario hacer la distinción a fin de conocer las características de los actos administrativos que se pueden ejercer respecto de cada categoría de bienes. Como lo destaca el artículo 2340 del Código Civil, los bienes del dominio público del Estado incluyen los mares territoriales y los interiores, los ríos, las playas de mar, los lagos navegables, sus lechos, las islas, las calles, las plazas, los caminos, los canales, los puentes y cualquier otra obra pública constituida por utilidad y comodidad común. Los documentos oficiales de los poderes del Estado, las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico, son sus características principales inalienables, no pueden venderse, grabarse o efectuar actos de disposición sobre los mismos. El Estado solo puede vender sus frutos, conceder su uso de acuerdo a determinadas condiciones, mientras que no se afecte el uso y goce de parte del público. Imprescriptibles, no terminan su titularidad con el transcurso del tiempo, de uso gratuito para toda la comunidad. En cuanto a la segunda categoría, que se encuadra dentro del artículo 2342 del Código Civil, que identifica los bienes privados del Estado, entre los cuales se destacan las tierras que, estando situadas dentro de los límites del Estado, carecen de otro dueño, las minas de oro, plata, etc., los bienes vacantes o montrescos,
y lo de las personas que mueren sin tener herederos, y en general toda otra construcción hecha por el Estado, todos los bienes adquiridos por el Estado, no importa el título que ostente al respecto, son características principales: objeto de derechos reales, enajenables, gravables y prescriptibles. Es función de la ONAVE administrar y disponer los bienes de dominio privado del Estado declarados innecesarios o sin destino. Estos comprenden los inmuebles que carecen de afectación, los que no son necesarios para la gestión específica del servicio, a los que están afectados, los utilizados parcialmente en la parte que no lo fueran, los arrendados a terceros, los afectados a planes futuros que no cuenten con financiamiento aprobado para su realización, los concedidos en uso precario a las entidades previstas en el artículo 53 de la Ley de Contabilidad, luego de transcurridos 5 años sin reasumir el uso, desde la fecha del respectivo acto administrativo, conforme al artículo 2 del decreto 2045 del 80. Y los transferidos al Estado Nacional en el marco del decreto 18.036 del año 94, inmuebles que pertenecían a los entes en liquidación durante el proceso de reforma del Estado. Sin embargo, existen ciertas excepciones, como es el caso de los bienes ferroviarios mencionados anteriormente, que se encuentran a cargo de la DIFSE, así como también de la administración y disposición de los bienes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, que están sujetos a regímenes especiales. La administración de estos bienes está en cabeza de los organismos en cuya jurisdicción se encuentran, y la disposición de los bienes afectados declarados innecesarios y de los que eventualmente sean desafectados del uso de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad se encuentran en cabeza del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior respectivamente. La existencia de más de un organismo encargado de la administración de los bienes trae aparejado un sistema descentralizado y disperso, además de un serio problema de control en la utilización del patrimonio estatal. Por otro lado, se encuentran los bienes inmuebles con destino, que son aquellos que se encuentran afectados en el uso de un organismo del Estado Nacional para el cumplimiento de sus fines. Al respecto, el artículo 51 de la Ley de Contabilidad dispuso que los bienes afectados a un servicio determinado se consideran dados en uso gratuito a la respectiva jurisdicción. Cada una de estas jurisdicciones debe prever las partidas necesarias para los gastos de conservación. Asimismo, el decreto 2045 del 80 en su artículo 3 aclara que esta administración se limitará al uso y mantenimiento de los inmuebles afectados, sus servicios, y si devinieran no necesariamente para la prestación del mismo, deberán comunicarlo a la Secretaría de Estado de Hacienda, actualmente a la ONAVE, absteniéndose de celebrar o propiciar actos que impliquen la transferencia de su uso o propiedad a otras entidades públicas o particulares. Según menciona la ONAVE en su página web, este organismo tiene como función administrar y resguardar en forma óptima los bienes que no tienen afectación directa a las actividades propias del Estado, maximizar su valor y entregarlos a la vida cotidiana de los ciudadanos. Con posterioridad en relación al tema, el organismo está en proceso de transición, que tenía la obligación de custodiar una gran cantidad de bienes que habían quedado en desuso, como fundamentalmente a partir de las privatizaciones que se hicieron en la década del 90. Menciona que hubo bienes que las empresas que entraron con concesionaria no necesitaron, y entonces esos bienes quedaron sueltos, con lo que durante esos años esos bienes fueron vendidos rematados. Con el actual gobierno le dieron el organismo y se cambió el signo por un organismo de custodia, porque su expectativa desde el principio era que el Estado iba a volver a tener un papel protagónico, que los bienes iban a ser nuevamente útiles. El ORBE será un organismo rector. La idea es que rija, que tenga la visión máxima sobre qué hacer con los muebles y los inmuebles del Estado. Agrega que debe regir no solo administrar lo desafectado, y así la administración pasa a una actividad más. Menciona que también, entre otras, debe controlar que se lleve adelante políticas de resguardo de los bienes de utilización correcta, y no solo el tema ferroviario, pueden ser bienes que estén en cualquier jurisdicción. Asimismo,
que debe decir también si se están utilizando bien los bienes públicos y si se está llevando las medidas de conservación de cada edificio público. Por último, dice que se van a establecer sobre ello las normativas necesarias.